compañera, a la estimada licenciada, eh, perdón, para que nos, perdón, a, a Beatriz, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias con Constanza Muralles, muchas gracias por estar aquí, por impartirnos el tema de aplicaciones de la geodesia al estudio del ciclo sísmico, los casos de Jalisco, México y en Centroamérica Norte, que es el tema que ella nos va a presentar. Agradecemos su tiempo y su colaboración y todos los presentes para poder prestarle atención a ella. Entonces le dejamos el uso de la palabra a Beatriz para que pueda comenzar. Buenas noches, doctora. Solo, si me permite, voy a hacer una pequeña presentación Claro. de usted antes de iniciar. Bueno, buenas noches a todos. En este momento, antes de darle la palabra a la doctora Beatriz, vamos a hacer una pequeña presentación de su semblanza para que las conozcamos un poquito mejor. Bueno. Entonces, por acá tenemos, su nombre es Beatriz Cosenza Muralles y es profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene una licenciatura en Física Aplicada de la Universidad de San Carlos de Guatemala, maestría en Geofísica de la Universidad París 6, Pierre et Marie Curie, en la cual trabajó principalmente en métodos de prospección de resistividad eléctrica. Tiene un doctorado en geociencias de la Universidad de Wisconsin-Madison. Durante sus estudios de doctorado, realizó una estancia de 1 año como visitante en el Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Grenoble-Alpes. También ha trabajado como consultora independiente, así como en puestos administrativos y de docencia en las universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael Landívar, Galileo y Mariano Gálvez. Es miembro de la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de Guatemala, de la Asociación Guatemalteca de Física, de la cual es vicepresidente, y de la International Association of Volcanology and Chemistry of the Earth's Interior. Sus áreas de interés son la geodesia aplicada a tectónica, métodos de prospección geofísica y geofísica en general. Así que, doctora, es un honor tenerla aquí con nosotros. Mucho gusto y el tiempo es para usted. Muchas gracias. Entonces, vamos a compartir pantalla por acá. ¿Me cuentan si ya se ve? Sí, se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, buenas noches. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes, con este grupo, el trabajo que he estado realizando. Yo soy profesora e investigadora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y pues gran parte de este trabajo del que voy a hablar hoy lo he realizado en colaboración con personas de la Universidad de Wisconsin-Madison, del Laboratorio de Geología de la Universidad Lyon 1 y también de la Agencia Aeroespacial Alemana. Entonces, solo quería hacer como el reconocimiento, ¿verdad? De que no es trabajo solo mío, ¿verdad? Sino que también he elaborado en diferentes momentos. Entonces, como ya les dijeron, yo soy geofísica y mi enfoque va principalmente en la dirección de las aplicaciones de la geodesia en estudios tectónicos, particularmente aquellos que tienen que ver con el ciclo sísmico, y entonces voy a hablar específicamente de los 2 sitios en los que me ha tocado trabajar, que son la región de Jalisco en México y la región Centroamérica Norte. Ok, entonces vamos a ver hasta dónde llegamos y dentro del tiempo que tenemos, y si tienen alguna pregunta, tal vez lo más fácil es que la anoten, que no se les olvide, y así tenemos una discusión así bonita e interesante al final. Entonces, ya entrando en materia, quisiera comenzar hablando rápidamente de qué es la geodesia, ¿verdad? Entonces, la geodesia
así en su forma más general, es la ciencia de la medición de la Tierra. Y entonces lo que le interesa es estudiar el tamaño, la forma, la orientación y la gravedad del planeta como ejes principales, ¿verdad? Entonces resulta ser que nuestro planeta no es un planeta estático, sino que cambia constantemente por medio de procesos que a veces son abruptos, pero también en muchos casos son procesos muy, muy lentos que nosotros los humanos no percibimos con facilidad, pero que sí tenemos la capacidad de medir con gran precisión gracias a los instrumentos que hemos desarrollado, y suelen ser estos fenómenos que realmente es importante estudiar. Entonces, los métodos que utiliza la geodesia, como por ejemplo el uso de GNSS o de imágenes satelitales, nos permite observar distintas cosas. Por poner algunos ejemplos, podemos observar variaciones en los glaciares que al final afectan el clima global, afectan también el nivel del mar. También podemos observar variaciones en el nivel del mar por medio de estos métodos, o los movimientos abruptos ocasionados por sismos que nos pueden apoyar para tener alerta temprana sísmica o de tsunamis. Nos puede servir para estudiar la inflación de un volcán, ¿verdad? Para ver qué es lo que está ocurriendo adentro. Nos puede permitir crear modelos de superficies que son susceptibles de deslizamientos, y en fin, hay un montón de aplicaciones que puede tener la geodesia. Si hablamos específicamente de GNSS, que esto significa Global Navigation Satellite System, eso es lo que comúnmente nosotros le llamamos GPS, ¿sí? Pero el GPS en realidad corresponde únicamente a la constelación que le pertenece a los satélites, a la constelación de satélites que le pertenece a Estados Unidos, mientras que el término GNSS es más general y se refiere a cualquiera de las constelaciones de satélites que puedan haber, independientemente de a qué país o a qué agencia le pertenezcan. Entonces, ¿cómo funciona este asunto del GPS? Bueno, básicamente es lo mismo que tenemos para localizarnos en nuestros teléfonos o cuando vamos en el carro o cosas por el estilo, pero con instrumentos que permiten tener una precisión mucho mayor que la que se tiene en el teléfono, por poner un ejemplo. Y entonces la idea principal es que tenemos una antena que está conectada a un receptor. Este receptor está instalado en algún sitio y se conecta a una red de satélites. Y entonces mínimo se tiene que conectar a 4 satélites a la vez, de tal forma que se pueda registrar con una gran precisión, tanto espacial como temporal, la posición norte, este y vertical del receptor en un momento dado, que también se mide de manera muy precisa. Entonces, estas estaciones tienen que estar instaladas en algo sólido, ¿verdad? Que no se vaya a estar moviendo. Entonces, tendría que ser algo así como el techo de un edificio o un afloramiento de roca o algo así. Y además tiene que estar libre de interferencias en su línea de visión hacia los satélites. Es decir, no puede tener muros, ni edificios, ni árboles cerca que sean más altos que la antena y que interfieran con su línea de visión hacia el cielo, ¿verdad? Esto para evitar reflexiones o interferencias que puedan afectar la señal. Entonces, ahora ya entrando en materia, ¿verdad? Como dijimos que era geodesia aplicada al estudio del ciclo sísmico, entonces podemos empezar con lo básico, ¿verdad? En geofísica, con mucha frecuencia hablamos del bendito ciclo sísmico, ¿verdad? Pero hay que ponerse a pensar en qué es esto. Entonces, el ciclo sísmico es la ruptura y la subsecuente evolución de los esfuerzos y las deformaciones que nos llevan al siguiente terremoto. Entonces, a ustedes que les gusta la matemática, ¿verdad? Pueden entender si les digo que el hecho de que sea cíclico no necesariamente implica que sea periódico. Si fueran periódicos sería fácil predecirlo, si de plano no podemos, ¿verdad? Entonces, son como cosas que se repiten, pero no sabemos en qué tiempo. Entonces, comúnmente se divide este ciclo en varias fases. Entonces, la primera sería la fase cosísmica. Ese es el terremoto. Entonces, esa es rápida y ocurre en cuestión de segundos, minutos, lo más. Y esa viene seguida de la fase postsísmica, que sería todos los procesos que se desencadenan a raíz de los terremotos. Y estos pueden durar días, meses, años, hasta décadas incluso, dependiendo del proceso que estemos observando. Además está la fase intersísmica, que esa es lo que ocurre entre un terremoto y el siguiente, y esa es la que a mí más me interesa porque es durante la cual se acumula la deformación elástica que luego se libera en forma de terremotos y de algunos otros procesos.
Pero el problema es que esta fase se traslapa con la fase posísmica y a veces es difícil separar los procesos de una fase y de la otra, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos trabajo nosotros para hacer. Y algunas veces se habla de una fase presísmica que consistiría en cualquier proceso que pueda ser considerado precursor de un terremoto, pero esta casi siempre la vemos así como en retrospectiva, ¿verdad? Porque lo que precede a un terremoto puede ser muy diferente de sismo a sismo. Entonces, la verdad es que no podemos así predecir cuándo es que va a ocurrir un terremoto porque estamos observando que está ocurriendo algo antes. Entonces, ¿por qué nos interesa esto del ciclo sísmico? ¿Por qué lo queremos entender? Bueno, pues la idea es que esto es un asunto de presupuesto, vamos a decir, ¿verdad? Porque la amenaza sísmica está directamente relacionada con la energía elástica que se acumula en una falla durante la etapa intersísmica. Entonces, por eso nos interesa mucho estudiarla. Entonces, este presupuesto de energía acumulada sería lo que tenemos disponible para producir terremotos. Pero lo bueno es que no solo se gasta en terremotos, sino que se puede gastar en otros fenómenos varios. Entonces eso es bueno porque eso me disminuye qué tan grandes pueden ser los terremotos que se pueden producir. Entonces digamos que está para gastárnoslo el terremoto, que es lo que denominamos el desplazamiento cosísmico, pero también está el aftersleep, que es uno de los procesos posísmicos, que es un deslizamiento asísmico en la falla, o si no, otros efectos que puedan ocurrir en el plano de falla después del terremoto. Hay una cosa que se llama creep, que es cuando las fallas solo se están deslizando sin producir sismos, y también hay otras cosas que se llaman terremotos lentos y otros fenómenos que no vamos a discutir hoy, pero que básicamente son de los distintos procesos que se pueden gastar la energía sísmica acumulada. Entonces, la idea es que es importante saber para una falla en particular qué tipos de procesos están ocurriendo y dónde, porque eso nos dice cuánta energía hay disponible para producir terremotos, en dónde y de qué tamaño. Ok, entonces, pasando específicamente al tipo de fallas que conocemos como zonas de subducción, les voy a mostrar esta animación que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Entonces, en una zona de subducción tenemos dos placas que convergen, ¿verdad? Que se mueven una hacia otra. Una va a ser una placa oceánica que está aquí. No sé si se mira el mouse, yo creo que sí, ¿verdad? Vamos a poner este cosito, tal vez ahí se mira mejor. Acá está la placa oceánica que se subduce o se mete debajo de una placa continental y las flechas blancas nos dicen en qué dirección está ocurriendo el movimiento. Entonces, la superficie de contacto entre las dos placas es lo que se conoce como la interfase de subducción. Aquí está ese contacto en la superficie, que es la fosa o la trinchera. Aquí está la costa y aquí está mi estación de GPS que va a estar midiendo la posición en el tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver, quiero que se fijen bien qué hace esta estación, cómo se mueve. Ahora observen en qué dirección se mueve, si sube, si baja, si se hace para atrás o qué pasa y qué ocurre también al nivel del mar. Entonces vamos a comenzar la animación por acá. Entonces, debido a la fricción que existe entre las dos placas, parte de la interfase de subducción se va a quedar trabada. Entonces, esto en inglés se dice que está locked, ¿verdad? Que está bloqueada, decimos a veces en español. Entonces, debido a esto se comienza a acumular una deformación elástica que también produce deformación en la superficie, y esas son las que podemos ir midiendo con las estaciones de GPS. Entonces, por culpa de esto va a haber una fuerza elástica que lo que quiere hacer es regresar a la placa a la forma original, ¿verdad? Donde no está trabada. Y entonces, cuando esta fuerza elástica es mayor que la fricción, la parte bloqueada se rompe y se produce el terremoto. Ahí está el terremoto. Tal vez se puede producir un tsunami dependiendo de la situación y un desplazamiento repentino de la estación de GPS. Entonces, eso es lo que ocurre en el ciclo sísmico, por ejemplo, de la subducción, si consideramos solo esta parte de la acumulación de energía y el terremoto que viene después. Ok, entonces vamos a ver si se cambia. Ahí está. Entonces, estas figuras muestran los elementos básicos de una zona de subducción. Entonces, aquí está esa parte de la interfase que se traba, que se bloquea y que es susceptible de romperse. Aquí en la otra figura está en rojo. Y entonces, cuando se rompe, se producen los terremotos. Y en esta representación vemos que hay una capa superior elástica y luego un manto viscoelástico debajo, ¿verdad? Entonces, viscoelástico le decimos a un material que exhibe tanto un comportamiento elástico como viscoso cuando está sufriendo deformaciones. Y la viscosidad la definimos como la resistencia a fluir.
Entonces, esta propiedad va a depender grandemente de la temperatura, y para que nos imaginemos un ejemplo de un comportamiento fuertemente dependiente de la temperatura, podemos pensar en la cera, que se comporta muy distinto conforme se calienta, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a pensar en materiales más comunes que nosotros vemos que tienen ese tipo de efecto. Ok, entonces, siguiendo con esto, la parte bloqueada donde ocurren los terremotos se llama la zona sismogénica. Y el desplazamiento cosísmico es el desplazamiento que varias partes de la falla sufren durante un terremoto. Entonces, la ruptura ya dijimos que ocurre en segundos y luego es seguida por los procesos posísmicos. Y hoy voy a discutir 3 procesos posísmicos. El primero es el afterslip, que es un desplazamiento asísmico continuado que ocurre en la falla después del terremoto. O sea, ahí no tiembla, solo se desliza. Y principalmente ocurre debajo de la ruptura a lo largo de la interfase. Este es un proceso no lineal que puede tardar días o meses o incluso años dependiendo de la fricción de la interfase. El otro proceso es la relajación viscoelástica del manto, que es una respuesta del manto a la perturbación que fue impartida así por el fuerte empuje que se produce durante el terremoto, durante el desplazamiento cosísmico. Y esta respuesta puede durar años o incluso décadas. El otro proceso es el rebloqueo o el relocking de la falla de subducción. Entonces, luego de que pasa el terremoto, la interfase se vuelve a trabar, ¿verdad? Y se bloquea otra vez y comienza otra vez a acumular deformación elástica. Entonces, este término de locking o bloqueo que aparece a cada rato, hay que entender qué significa, ¿verdad? Entonces, cuando las fallas no están deslizándose libremente y se quedan trabadas, entonces comenzamos como a crear una deuda, ¿verdad? Un déficit de desplazamiento. Y entonces las placas lo que quieren hacer es ponerse al día, ¿sí? Y como no se están moviendo, en lo que esto se traduce es en una deformación, ¿verdad? Y esa deformación se acumula en el tiempo, es una deformación de tipo elástico, y entonces esto produce una tasa de deformación, una velocidad de deformación. Y entonces la fracción del movimiento relativo entre las placas, que no se acomoda por un desplazamiento continuo y asísmico, sino que se acomoda como deformación, eso es lo que se llama locking o bloqueo. Entonces, se da como una fracción, es decir, es un porcentaje. Entonces, si hablamos de un bloqueo o locking de 0, eso significa que las placas se deslizan libremente y solo van pasando ahí y no se acumula nada de deformación elástica. Pero si tengo un locking o un bloqueo del 100%, que sería así el bloqueo total, ¿no? Eso significa que todo el desplazamiento que debería estar ocurriendo y siendo acomodado como debería estar ocurriendo por el deslizamiento, no ocurre y está siendo entonces acomodado como deformación elástica que eventualmente se tiene que liberar. Entonces, vemos que el presupuesto de energía del que hablábamos, ¿verdad? Que se acumulaba en la falla va a depender de la velocidad a la que convergen las placas y también de qué tan fuertemente bloqueadas estén. Entonces, ya que introdujimos estos conceptos, vámonos a México, a Jalisco. Entonces, el segmento de Jalisco-Colima, de la zona de subducción de México, que está paralela a la costa suroeste de México, está acomodando la subducción de las placas de Rivera y de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica. Entonces, aquí al sureste la placa de Cocos es subducida a una velocidad de unos 50 milímetros por año, mientras que la de Rivera pasa de moverse casi perpendicularmente a una velocidad de 50 milímetros por año por aquí, a hacerlo cada vez de manera progresivamente más oblicua y más lenta hasta llegar aquí donde estamos a unos 15 milímetros por año en esta región. Entonces, en los últimos aprox 100 años, varios terremotos grandes han roto la totalidad del segmento de subducción y cada una de esas regiones muestra la zona de ruptura de estos terremotos. Entonces tenemos los 2 terremotos de 1932 que tuvieron magnitudes 8.2 y 7.8 y ocurrieron con 15 días de separación. Tenemos el terremoto de Colima de 1973 que fue de magnitud 7.6 y ocurrió al lado de la placa de Cocos. Tenemos el terremoto de Colima, Jalisco en 1995, que fue de magnitud 8. Y por último, el terremoto de Tecomán del 2003, de magnitud 7.5. Entonces podemos ver que la parte amarilla, que es la que se rompió en 1932, se volvió a romper parcialmente en 1995, que es la parte anaranjada, ¿verdad? Pero hay un segmento aquí
que es de más de 100 kilómetros de longitud, que ha permanecido inactivo por ya 90 años, y eso hace que esta zona sea muy interesante desde el punto de vista de la amenaza sísmica. Entonces, si nos vamos a ver cómo estudiamos esta zona, pues tenemos acá la distribución de las estaciones de GPS en la región, que están haciendo observaciones diarias de posición norte, este y vertical en sitios de GPS, pero no es tan bonito como parece, ¿verdad? Porque de estos sitios GPS, tenemos 34 que eran continuos, es decir, que están instalados y están midiendo diariamente, y luego 28 que eran de campaña, que se instalan por un par de días, se visitan y luego se dejan, ¿verdad? Y entonces tenemos como una media por año, con suerte, en esos lugares. Entonces las estrellitas son continuos, los círculos son de campaña, y entonces tenemos los rojos, que son estaciones que estaban instaladas cuando ocurrió el terremoto del 95, luego los azules, que son las que estaban instaladas cuando ocurrió el del 2003, pero después del 2005, y luego los blancos, que están instalados hasta después del terremoto de 2003. Entonces la cobertura no es igual en todos los tiempos. Ok, entonces, es posible extraer mucha información solo con estudiar cuidadosamente los datos, sin todavía meternos a modelos. Entonces, estas gráficas muestran los desplazamientos post-sísmicos, o sea, después del terremoto de 1995, para las estaciones de GPS que estaban instaladas. Pero esto es después del terremoto del 95 y antes del terremoto del 2003. Entonces, el panel grande solo muestra estaciones de campaña. Entonces, la estación de campaña, si miran, se colocan así como en la foto, ¿verdad? Entonces, uno la instala, se queda midiendo 2 días, luego se recoge y se va, ¿verdad? Mientras dijimos que las continuas están ahí instaladas y no se quitan y están midiendo todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, acá en el panel de aquí abajito, tenemos las únicas estaciones continuas que habían en ese momento, que están más o menos en esta región, pero para no mezclarlas las pusimos aquí en un mapa aparte. Y esta también es continua, pero está bien lejos, así tierra adentro, como por allá, ¿verdad? Entonces eso no salía en el mapa. Entonces lo primero que podemos notar es que bueno, ¿verdad? La escala es una escala de milímetros, ¿verdad? O sea, ninguna de esas estaciones que están ahí se fue a ahogar al mar. Son movimientos en milímetros, pero la escala está exagerada para poder apreciar el movimiento. Entonces, una estación que empezó aquí, la verdad es que no se mueve mucho a lo largo de los años, ¿verdad? Pero sí es algo, sí, lo que es el movimiento, aunque sea en milímetros, sí es medible. El color que vemos en la gráfica indica progresión en el tiempo, entonces vamos de rojo justo después del terremoto y avanzamos en el tiempo hasta el morado, que es justo antes del siguiente terremoto, que es el del 2003. Y entonces lo primero que notamos es que la mayor parte de estaciones se mueven hacia la trinchera, hacia el mar, justo después del terremoto. Y ese efecto es más grande mientras más cerca estamos de la costa. Este movimiento de este tipo está asociado al aftersleep y al rebote viscoelástico del manto, es decir, a los efectos posísmicos. Pero ese movimiento eventualmente se detiene alrededor de 1998, que es cuando se vuelve verde. Y entonces las estaciones paran y luego comienzan a alejarse de la trinchera y a moverse otra vez tierra adentro, que es lo esperado del encogimiento que le ocurre al continente, que está asociado con el rebloqueo o el relocking de la falla. Y eso se ve muy claro en la estación Collie que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Donde la vemos que aquí se detiene cuando se pone verde y empieza a regresar. Entonces, ahora acá se muestra lo mismo, pero para después del terremoto de 2003 hasta 2020. Entonces, ahora el panel grande muestra solo estaciones continuas. Aquí abajo están las estaciones de campaña y este es un grupo de estaciones que están sobre el volcán de Colima, que iban a hacer mucho relajo aquí, pero normalmente están más o menos por esta región. Entonces, si nos damos cuenta, las estaciones que tienen algo de rojo, que son las que estaban activas justo después del terremoto, vamos a ver los mismos efectos que para el terremoto de 1995, pero mucho más pequeños, y eso es de esperarse porque ese terremoto fue más pequeño. Pero vemos claramente cómo Collie, que ahora Collie está aquí, se mueve hacia la trinchera y luego comienza a regresar después de 2005. También vemos muy claramente que después de 2010, que es cuando pasamos ya, empezamos con verde y empezamos a avanzar hacia el morado, todas las estaciones se están moviendo hacia el interior del continente, ahora van tierra adentro. Entonces, esto nos permite apreciar la enorme influencia que tienen los terremotos y sus efectos posísmicos en el movimiento a largo plazo de las estaciones.
Entonces, ¿cómo se ve esto en una serie de tiempo? Entonces, vamos a ver una sola estación que va a ser la estación de Collie. Entonces, esta es la serie de tiempo de Collie, solo vamos a ver la dirección norte y la dirección este. Entonces, vemos que la serie de tiempo de Collie comienza con un movimiento intersísmico que es lineal, ¿verdad? Acá lo tenemos hacia el noreste, y entonces está delimitado por este segmento verde. Entonces, de repente ocurre el terremoto de 1995 y nos produce un desplazamiento abrupto, ¿verdad? Y repentino hacia el suroeste. Y después del terremoto, en lugar de hacer lo mismo que estaba haciendo antes, tiene un movimiento que es no lineal. Entonces vemos este comportamiento que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, ese movimiento transitorio no lineal nos está colocando acá la superposición del movimiento intersísmico que traía antes, más los efectos posísmicos, tanto aftersleep como respuesta viscoelástica del manto, del terremoto de 1995. Entonces, la pobre estación no ha logrado regresar a su comportamiento de antes y le cae el otro terremoto. Entonces, de nuevo tenemos otro desplazamiento abrupto y después del terremoto otra vez un comportamiento no lineal, que ahora es la superposición del movimiento intersísmico y de los efectos posísmicos de los dos terremotos, del 95 y del 2003. Entonces, todas estas contribuciones son las que hay que separar a la hora de querer estudiar qué está pasando en una falla, en particular en este caso en una zona de subducción. Entonces, para eso hicimos una serie de pasos de modelado. Entonces, la primera parte constituye 2 pasos de modelado dependiente del tiempo. La primera parte fue tratar de modelar, de predecir cuál es la respuesta viscoelástica del manto para estos terremotos. Y para esto se modeló el manto como un fluido de Maxwell y se hizo un test para diferentes viscosidades. Entonces, aquí están todas las viscosidades que probamos que corresponden a una cosa que se llama tiempo de Maxwell. Y una vez hecha la predicción de cómo es que se vería esta respuesta viscoelástica en las estaciones de GPS, se restó esa respuesta de las series de tiempo, como para dejarlas limpias y libres de este efecto viscoelástico. Entonces, con esas nuevas series de tiempo que están corregidas, se hizo un modelado inverso para separar la deformación cosísmica, o sea, la gradita que genera el sismo, luego la deformación posísmica, que sería el afterslip, y la deformación intersísmica, que sería el campo de velocidades de deformación intersísmica que queremos observar. Y una vez hecho esto, con ese campo de velocidades se hace un modelado inverso que nos permite encontrar cuál es el bloqueo intersísmico en la interfase de subducción, que se puede luego traducir en un déficit de desplazamiento que nos puede dar indicaciones del potencial sísmico de la región. Entonces, los resultados de esto, así muy rápidamente, fueron los siguientes. Acá está el caso del terremoto del 95. Entonces, para este terremoto, mi solución cosísmica, que es esta de aquí, ese es el desplazamiento en la falla, muestra la mayor parte del desplazamiento costa afuera, mientras que el afterslip ocurre ya en una posición que está como más migrada hacia debajo del continente y se concentra principalmente debajo de la ruptura de la interfase. También vemos aquí los desplazamientos cosísmicos en las estaciones de GPS, son los azulitos, y vemos cómo decrecen en tamaño conforme la distancia, conforme aumenta la distancia respecto de la ruptura, y siempre apuntan en la dirección de la ruptura. También las flechas estas como fucsia nos muestran el desplazamiento acumulado en la superficie debido al afterslip, ¿no? Entonces vemos que este desplazamiento acumulado del afterslip es significativamente menor que el desplazamiento cosísmico, sobre todo cerca de la ruptura. Y acá por último tenemos el desplazamiento acumulado en la superficie debido a la respuesta viscoelástica del manto, que produce un patrón clásico donde entonces las áreas tierra adentro y de la trinchera se mueven una así hacia la otra, ¿verdad? Y se encuentran en el borde inferior de la ruptura. Si vemos los desplazamientos horizontales, que son las flechas, se parecen mucho en sus características a los del afterslip y por eso cuesta tanto separarlos. Y tenemos movimiento vertical también, que se muestra con los colores, donde hay subsidencia en esta región cerca de la costa y una leve elevación en el interior del continente. Luego acá está lo mismo, pero para el terremoto de 2003, y entonces acá tenemos que el desplazamiento cosísmico está como confinado a esta región que se llama la depresión de Manzanillo. Ahora parece que ahí se concentró todo, y de nuevo el afterslip ocurrió más
más como hacia abajo de la ruptura, ¿verdad? Más metido en el continente. De nuevo, aquí tenemos nuestras flechitas azules para el desplazamiento cosísmico y las fucsia para el desplazamiento del afterslip. Y en este caso, pues los desplazamientos de afterslip fueron tan o más grandes que los cosísmicos, particularmente en los sitios tierra adentro. Y acá está la respuesta viscoelástica del manto para este terremoto, que muestra características similares a las del terremoto del 95, pero de magnitud así notablemente menor, porque este fue un terremoto más pequeño, y también está más concentrada porque su área de ruptura también fue más pequeña. Habiendo separado esto, entonces tengo acá el campo de velocidades que nos quedó, que es la velocidad intersísmica, la deformación intersísmica de los sitios GPS y ya corregida de todos los efectos de los terremotos. Entonces, por cada viscosidad, por cada tiempo de Maxwell que evalué, tengo un campo de velocidades y tengo uno que no está corregido en absoluto. Y entonces la idea es que se espera que las velocidades apunten en la dirección opuesta a la trinchera, o sea, hacia el continente, y que sean cada vez más pequeñas conforme vamos desde la costa hacia el interior del continente. Pero qué tan fuerte es este gradiente va a depender del tiempo de Maxwell que esté usando. Entonces vamos a ver cómo aumenta para tiempos de Maxwell más grandes. Entonces aquí tengo un tiempo de Maxwell de 2.5 años, 4 años, 8, 15, 25, 40 y sin corrección, que es el equivalente de infinito. Para verlo otra vez, 40, 25, 15, 8, 4, 2 años y medio. Entonces, estos campos de velocidad son la base de mis estáticas que usé para estimar el locking de la falla. Entonces, una última vez vemos rapidito cómo cambia el gradiente. Y este es el resultado de mi modelo preferido para el locking, que corresponde a un tiempo de Maxwell específico que fue el de 15 años. Entonces, el resultado más prominente de esto es que hay evidencia de un bloqueo fuerte en la interfase Rivera-Norteamérica en comparación a un bloqueo más bien débil o moderado del lado de Cocos Norteamérica. Se puede distinguir aproximadamente 3 segmentos, ¿verdad? Primero, el segmento de Jalisco, que corresponde a la interfase Rivera-Norteamérica, que está a lo largo del estado de Jalisco y costa afuera, con un acoplamiento fuerte. El segmento de Michoacán, donde lo que tenemos es la placa de Cocos, que subduce debajo de la placa de Norteamérica y está a lo largo del estado de Michoacán y costa afuera. Y por último, el segmento de Colima, donde entonces tenemos litosfera oceánica con entre el movimiento que ocurre del lado de Rivera con respecto al que ocurre del lado de Cocos, que se está subduciendo costa afuera del estado de Colima. Entonces ahí vemos cómo varía el bloqueo o el locking a lo largo de la subducción. Vemos que el locking en Jalisco es bastante uniforme comparado con el que tenemos ya del lado de Michoacán. Y vamos viendo pues cómo varía también en su intensidad, ¿verdad? Y lo que hay que aclarar es que mis test de resolución indican que estas estimaciones no son tan confiables en este extremo sureste de Michoacán porque aquí no había suficientes estaciones de GPS y en general los datos de GPS no tienen muy buena resolución para la parte de superficie porque están todos del lado del continente, ¿verdad? Aquí no tenemos GPS en el océano. Pero sí se ve que también hay una disminución de locking con la profundidad, teniendo promedios altos como de 90% cerca de los primeros 10 kilómetros de profundidad a valores ya por debajo del 40% cuando estamos pasados los 25 kilómetros de profundidad. Si vemos cómo encaja todo, pues aquí tenemos los terremotos, ahí está el locking, ¿verdad? Aquí están los terremotos recientes, aquí están sus regiones de afterslip, vemos que el segmento que no se ha roto en los últimos 90 años tiene un acoplamiento o un locking que es fuerte. También en muchas zonas de subducción hay unos enjambres de terremotos muy pequeños de frecuencia, de baja frecuencia que se llaman tremor y que ocurren ya muy abajo en la zona de subducción, donde ya empieza la parte donde ya no ocurren terremotos. Y pues también aquí ocurre y parece que hay como un gap, un agujero aquí que coincide con ciertos límites entre el afterslip y los terremotos. Entonces hay gente que cree que ahí pues hay como una barrera que no permite que las rupturas continúen de un lado para el otro y eso pues afectaría qué tan grande puede ser un terremoto en un momento dado porque me delimita el tamaño de la ruptura que puedo tener, pero eso todavía es así pura especulación, ¿verdad? Esa es una pregunta abierta todavía. Si yo traduzco ese locking a un déficit de tasa de desplazamiento,
Entonces, resulta que podemos notar esta transformación, lo que se hace es escalar la velocidad de convergencia de la placa con el valor del locking que hay en la interfaz. Y entonces vemos que la tasa de deformación, el déficit de tasa de deformación en general va a variar más o menos de unos 10 a unos 60 milímetros por año en la región en general, y eso es suficiente para generar terremotos de magnitud 7 o mayor por lo menos una vez por siglo. Ahora, si solo consideramos el segmento ese costa afuera y debajo de la costa de Jalisco, ahí tenemos un déficit promedio de 20 milímetros por año, y eso quiere decir que se han acumulado desde 1932 1.8 metros de desplazamiento, de deformación, que está esperando romperse. Entonces, si aquí tuviéramos una ruptura de unos 125 kilómetros de largo, que eso sería un área aproximada para este lugar de unos 15.500 kilómetros cuadrados, esto es capaz de producir un terremoto de magnitud 8. Entonces, la amenaza de terremotos acá es significativa, y es importante considerarla para la gestión del riesgo y planes de reducción de desastres. Entonces, los puntos importantes que aprendimos de México es que, bueno, de esta región de México, es que sus principales mecanismos de liberación de deformación elástica acumulada son el desplazamiento cosísmico y el afterslip. Que el afterslip es inusualmente grande en esta interfase comparado con otras zonas de subducción. Que la viscosidad del modelo que mejor funcionó fue 2 por 10 a la 19 pascales segundos, y eso es consistente con otros estudios. Que el promedio del bloqueo intersísmico de locking en el área es de un 70%, pero hay una transición de bloqueo fuerte del lado de Ribera Norteamérica a moderado débil del lado de Cocos Norteamérica. Que el bloqueo es de moderado a fuerte en las áreas donde han ocurrido rupturas y afterslip de los terremotos del 95 y del 2003. Que tenemos un déficit de tasa de desplazamiento promedio que indica que se puede tener terremotos de magnitud 7 o mayores al menos una vez por siglo, que el segmento ese que lleva 90 años sin romperse puede producir un terremoto de magnitud 8, y esto que no lo discutimos aquí, pero que las características que se observaron en esta subducción podrían ser las causantes de que aquí no se observen terremotos lentos como en otras regiones de México. Entonces, habiendo terminado con México, quiero ver un poquito que pensemos en las deformaciones de origen tectónico. Entonces, como ya sabemos, tenemos la litosfera dividida en placas que se encuentran que interactúan por fricción en sus bordes, que es donde están las fallas. Entonces, tenemos aquí una falla que es bastante más compleja de lo que uno se suele imaginar. Y entonces, para este trocito de la falla tenemos una representación así súper simplificada aquí de este lado, ¿verdad? Representamos esta falla por un contacto que es un plano, ¿verdad? Entonces, si no hubiera fricción, las fallas se deslizarían libremente, pero como sí hay, tenemos estas regiones rojas que son las que están bloqueadas, y esas se suelen llamar asperezas, ¿verdad? Entonces, cuando se rompen las asperezas, tenemos los sismos. A una mayor profundidad ya tenemos una región donde los bloques se pueden mover así como más libremente, y ya en la mera base de la litosfera el desplazamiento va junto con las placas, ¿verdad? Sin quedarse trabada ni nada. Entonces, esto aquí, así tal y como está, representa una falla transcurrente. Eso es como lo que tenemos en la falla del Motagua. Y para estos casos, entonces, podríamos tener 3 tipos de situación. Entonces, aquí están las 3 situaciones, donde yo tengo aquí la falla, las flechas indican en qué direcciones se mueve, y entonces yo estoy midiendo la velocidad a diferentes distancias de la falla en 2 direcciones. Entonces, si la falla está aquí, esto es lo que yo veo en la velocidad cuando me muevo perpendicularmente a la falla. Entonces, los 3 casos son, este es que esté 100% bloqueada en toda esta región, y entonces la velocidad se mira así. Si yo tengo una falla que en lugar de estar totalmente bloqueada, es 0 bloqueo, total creep, y solo se resbala, entonces lo que tengo es una distribución de velocidades así. Y luego la infinidad de casos intermedios que puede haber, que aquí se muestra uno donde aquí se desliza, aquí está bloqueada y aquí se desliza, y entonces las velocidades se miran de esta manera. Entonces, vamos a ver, si ahora queremos traducir esto al caso de una subducción o de una falla inversa, entonces se puede aplicar la misma idea, pero con una pequeña complicación que está impuesta por la nueva geometría, que es un poco más compleja, pero de manera muy general. Entonces, si yo simplifico esto a esto, donde aquí está mi plano de falla y la zona bloqueada es esto rosadito y el bloqueo ocurre hasta esta profundidad, etcétera. Entonces, yo tengo que los factores que controlan
cómo se ve la deformación en la superficie es la profundidad del bloqueo, la pendiente de la subducción y la amplitud del acoplamiento. Entonces, si yo observo la velocidad en distancias perpendiculares a la falla, así en esta dirección, y varío esos 3 parámetros que mencioné, y además separo la velocidad en una componente paralela a la falla, otra perpendicular a la falla y otra vertical, entonces observo estas distintas variaciones que se pueden ver. Entonces me interesa que nos fijemos mucho en la velocidad vertical, donde podemos notar que si yo tengo variaciones en la profundidad de bloqueo, se me corre la jorobita, ¿sí? Y si tengo variaciones en la amplitud del acoplamiento, lo que le pasa a la jorobita es que se vuelve más grande o más pequeño. Entonces son cosas que uno aprende a observar en la deformación superficial. Entonces quería introducir estos conceptos para que los podamos tener en mente en lo que viene más adelante. Entonces si yo tengo esta figura acá, que es una figura así de un paper clásico de estos temas, pues nos podemos dar cuenta que la tasa de deformación superficial, o sea, esta velocidad asociada a una falla que está totalmente bloqueada hasta una profundidad D, se modela con una función de tangente inversa, cuyo argumento va a depender de la distancia a la que estoy de la falla y de la profundidad del bloqueo. Mientras que cuando tengo una falla que solo se desliza, o sea, que lo que tiene es creep, entonces lo que voy a observar es lo puedo modelar con una función de Heaviside. Entonces, esas son las maneras en las que hacemos este tipo de modelado. Entonces, esto necesito que lo tengamos en mente ahora que vengamos a Centroamérica Norte. Entonces, en Centroamérica Norte tenemos la interacción entre las placas de Norteamérica, Caribe y Cocos, y eso es más bien del lado de Guatemala, y esta interacción está definida por varias estructuras. Primero tenemos estas fallas transcurrentes subparalelas de Polochic y Motagua que conforman el sistema y están acomodando unos 20 milímetros por año de deformación en el límite entre placas. Entonces, la falla del Motagua fue la que produjo el terremoto de febrero del 76 de magnitud 7.5, que saben ustedes que fue tremendamente destructivo. Luego, al sur de la falla del Motagua, tenemos una serie de estructuras, son estas cositas que están acá, que forman un sistema de Graben, se llaman, que son una serie de fallas normales, ese es su nombre, y estas tienen orientación norte-sur y que se extienden hasta Honduras. Y entre ellos está el Graben de la ciudad de Guatemala, es decir, es donde está asentada la ciudad de Guatemala, este de aquí, y el Graben de Ipala. Además, tenemos la fosa mesoamericana, que es nuestra zona de subducción, y ahí la placa de Coco subduce debajo de la placa del Caribe a una tasa de unos 70-80 milímetros por año, y ahí ha producido terremotos importantes, incluido el de Champerico 12, que fue de magnitud 7.4, y ese mismo año el pedazo de El Salvador también produjo un terremoto, y el pedazo de Costa Rica produjo otro terremoto. Y por último, hay una serie de fallas que van a lo largo del arco volcánico, que están acomodando unos 10 a 15 milímetros por año de deformación de este bloque que parece moverse independientemente dentro de la falla del Caribe. Entonces, acá pues también había una red de GPS, y este es el mapa de la red de GPS que se utilizó para el estudio más grande que se hizo en este caso de Guatemala. Entonces, de nuevo tenemos círculos y estrellas, ¿verdad? Los círculos son las estaciones de campaña, las estrellas son las continuas, y podemos ver que las estaciones que están en rojo son las más antiguas y las que están en negro son las más recientes, ¿verdad? Esa red de GPS ya no existe en Guatemala, o sea que ahí nos quedamos con ese estudio que se hizo y pues a ver cuándo se va a poder hacer algo más. Entonces, para este estudio también, así como yo hice en México, la chica Andrea Ellis, que fue la que estaba trabajando principalmente en esto, pues tuvo que modelar los terremotos de Champerico, el de Swan Island de 2009, los otros que ocurrieron en El Salvador y en Costa Rica, para eliminar los efectos cosísmicos y posísmicos de sus series de tiempo y obtener el campo de velocidades. Entonces, acá está el campo de velocidades. Este es un campo que está en un marco de referencia en el cual la placa de Norteamérica está fija. Entonces, uno se para aquí y mira que todas las otras cosas se mueven, ¿verdad? Entonces, está en ese marco de referencia, y aquí está cómo se ve en otro marco de referencia, que es cuando la placa del Caribe está fija. Entonces, acá es como que si yo me paro en el Caribe y miro qué es lo que hacen las estaciones de GPS a mi alrededor. Entonces, tiene sentido que estas estaciones de acá tengan velocidad prácticamente cero. Y a simple vista podemos ver que las estaciones en la placa de Norteamérica y las que están en el arco volcánico
después del arco volcánico, se están moviendo con respecto a la placa del Caribe. Y también podemos notar que las velocidades se incrementan dentro de la placa del Caribe de este a oeste, y podemos ver que hay gradientes de velocidades que ocurren cuando atravesamos la falla del Motagua y también cuando atravesamos las fallas del antearco. Entonces eso es lo que podemos observar solo de estar mirando los datos, ¿verdad? Entonces, se hizo un modelo derivado de GPS y para eso pues se definieron varios bloques, ¿verdad? Entonces, los primeros bloques fueron las 3 grandes placas, Norteamérica, Caribe y Cocos. Se definió también un bloque de antearco porque sabemos que este se desplaza de manera independiente. Se hizo un bloque alargado para Polo Chic, Motagua. Se agarró toda esta cuña de la placa del Caribe que se dividió en el bloque Chortiz, el bloque Ipala, que está aquí separado por el Graben de la ciudad de Guatemala. Se propuso este bloque independiente de Amatitlán, este bloque de Fonseca porque es una región que se deforma de manera independiente. Y también se propuso un bloque de deformación aquí en Chiapas, pero luego de hacer varias pruebas, este de Chiapas y este de aquí de Amatitlán, como que se ve que no aportaban mucho estando separados, entonces el de Chiapas se dejó unido a Norteamérica y el de Amatitlán se quedó unido al bloque de Motagua y Polo Chic. Entonces ya teniendo esos bloques para modelar el movimiento y la deformación, pues entonces se obtiene este resultado. Entonces no se asusten, no tenemos que entenderlo todo, pero nos vamos a enfocar en las flechas rojas. Entonces las flechas rojas nos muestran cuál es la velocidad a la cual se está moviendo los diferentes bloques unos con respecto de otros. Entonces, si nos fijamos acá en el límite entre Norteamérica y el Caribe, o sea, en el sistema Polo Chic Motagua, entonces podemos ver que la tasa de desplazamiento de la falla del Motagua disminuye hacia el oeste, ¿verdad? Es cada vez más pequeño hacia el oeste, mientras que la de Polo Chic se mantiene más o menos constante. Y podemos ver que el Polo Chic Motagua en general acomodan unos 18 milímetros por año de deformación, pero el 80% se lo está llevando la falla del Motagua. Luego, si miramos ahora el bloque de antearco, que entonces sería esto que estamos observando acá, pues vemos que también hay una disminución en la tasa de desplazamiento cuando vamos de este hacia oeste. Y entonces estas disminuciones nos indican en alguna medida que tanto la falla del Motagua como las fallas del antearco que comienzan con Jalpatagua al lado de Guatemala por aquí, cuando ya llegan a esta parte donde más o menos se terminan, transfieren su deformación hacia el Graben de la ciudad de Guatemala. No solo al Graben, sino que a toda esta región cercana, unos 50 kilómetros al oeste del Graben. Entonces, si vemos un perfil que atraviesa el Graben, o sea, esta región que está acá, podemos notar, ¿se acuerdan del arcotangente, verdad? Que entonces era una cosa que se miraba así como una S, ¿verdad? Podemos ver que entonces este cambio, ese gradiente es bien fuerte cuando atravesamos la región del Graben de la ciudad de Guatemala y no tan fuerte cuando atravesamos el Graben de Ipala. Entonces, la mayor parte de esa deformación se está acomodando acá, del lado del Graben de la ciudad de Guatemala, y eso nos debería cambiar la perspectiva que tenemos del Graben de la ciudad de Guatemala y sus regiones aledañas como una región con peligro sísmico importante. Luego para la zona de subducción, aquí tenemos otra gráfica de locking, ¿verdad? Solo que con otros colores y es para nuestro pedazo. Y entonces acá vamos también de 0% a 100% y nos damos cuenta que el lado de El Salvador está así como débil, ¿verdad? Mientras que el lado de México está bastante más fuerte y nosotros estamos como en la transición de uno a otro. Y aquí también se puede ver si hacemos un perfil que solo agarra las estaciones del lado de El Salvador y otro que agarra solo las de México. Si tengo un modelo rosado que tiene el 100% de bloqueo, uno celeste que tiene 50% y uno anaranjado que tiene el 25%, me doy cuenta que las estaciones que están del lado de Chiapas están por encima del 50%, mientras que las que están del lado de El Salvador están por debajo del 50%, que es consistente con esto que estamos viendo aquí. Que el acoplamiento sea débil no quiere decir que no se pueden producir terremotos ahí, que no puedan ser fuertes, solo que toma más tiempo acumular la energía en estos lugares. Entonces, ya teniendo estos resultados de GPS, pues entonces ahí es el trabajo que estoy haciendo ahora, que es la aplicación de INSAR, que es interferometría de radar de apertura sintética. Entonces, ¿qué es este rollo? Bueno, básicamente tenemos un satélite que va mirando así al suelo, ¿verdad? Entonces envía una señal que regresa. Entonces pasa una vez, recibe la señal, la registra, se va.
y entonces va a dar la vuelta y cuando vuelve a pasar por el mismo sitio, si no ha pasado absolutamente nada y todo es exactamente igual, pues la imagen que crea de un sitio pues es idéntica. Pero si ha habido alguna deformación, el camino que recorre la señal ahora es diferente y entonces va a registrarlo con una diferencia de fase. Entonces la deformación al final va a estar representada por una diferencia en el tiempo de recorrido que se traduce en una diferencia de fase entre dos imágenes. Entonces, así se ve una imagen de fase, no dice nada. Y entonces luego tomo la siguiente, ¿verdad? Que tampoco dice nada, pero cuando hago una especie de diferencia entre las dos, obtengo un interferograma. Y ese interferograma entonces ya se ve así. Este se ve bien chilero porque, bueno, primero está todavía en fase, ¿verdad? En ángulo. Entonces es cíclico y quedan esas rueditas así bien bonitas. Y es de un terremoto. Entonces los terremotos tienen mucha deformación, entonces se ven así bien chileros, pero cuando eso también se puede traducir a deformación en milímetros que ocurre durante el terremoto. Cuando se estudia la fase intersísmica, que es lo que yo hago, lo que uno tiene son unas cosas feas, así como esta, porque la deformación es casi imperceptible y por eso es necesario hacer series de tiempo y acumular muchos de esos como para poder observar qué ocurre en el tiempo intersísmico. Entonces, eso es lo que estoy trabajando yo acá en Guatemala. Y la idea es ver cómo es que se está acumulando esa deformación en las diferentes fallas. Y entonces esta es la cobertura que tenemos de INSAR, ¿verdad? Tenemos en ascendente y descendente, ahí están los dos colores azul y rojo. Y la idea es ver primero si lo podemos medir con INSAR. Y pues la respuesta es que sí, ¿verdad? Y aquí están los campos de velocidades que logramos medir. Y la idea es tratar de ver qué es lo que INSAR con su cobertura espacial mucho mayor de GPS nos puede revelar, aparte de lo que ya nos dijo el GPS. Queremos ver si hay creep en la falla del Motagua. Queremos detectar con más detalle si hay variaciones en el locking de la subducción, ¿verdad? O sea, no solo leve, fuerte y nosotros transición, sino que algo como con más detalle, y también ver qué estructuras son las que están acumulando la deformación en la cuña de la placa del Caribe, es decir, qué está pasando en los gravens. Entonces, acá, pues esto es lo que ya les mostré, los campos de velocidades que tenemos. Aquí hay que decir que estas velocidades no son norte, oeste o algo por el estilo, sino que están proyectadas en la línea de visión del satélite. Y entonces, acá las rueditas representan las estaciones de GPS, donde lo que hicimos fue agarrar la velocidad de GPS y proyectarla también en la línea de visión del satélite para poder comparar. Y entonces vemos que hay un bonito acuerdo entre el GPS y lo que se observa con INSAR. Entonces agarramos el modelo de GPS y dijimos, si el modelo GPS fuera cierto, ¿cómo se debería ver el INSAR? Y entonces en una primera aproximación a ese modelo obtuvimos esto. Entonces vemos que también el modelo coincide muy bien con lo que estamos observando, pero las cosas que no coinciden son donde tenemos que fijarnos bien, porque ahí es donde INSAR puede revelarnos más información. Entonces, entre algunas de las cosas que hemos visto, aquí estos son perfiles, vamos a regresar acá, los perfiles, si se dan cuenta, están aquí, son estos grises. Entonces ven que tenemos perfiles que atraviesan así toda el área. El 1 está al oeste, el 8 está hasta el este y luego tenemos el 9 que atraviesa aquí la región de los gravens y un poquito más acá de este lado. Entonces aquí están todos esos perfiles, ¿verdad? Entonces con rojo y azul tenemos la mediana de los valores que se ven en el perfil. Ahí tomamos muchos valores, así como muy ancho, ¿verdad? Eso no se hace, pero era para solo tener unas primeras observaciones. Lo que dice el modelo es lo que está en anaranjado y los datos están en celeste y en gris. Entonces de las cosas que hemos visto es que confirmamos la disminución de la tasa de deformación de este a oeste en Motagua. Entonces aquí vamos el 1 que está hasta el oeste y hasta el 8 que está más al este, y las tasas de deformación se ven como gradientes, ¿verdad? De velocidad. Luego también vemos que hay variaciones en la deformación en la zona de antearco, o sea, no siempre es igual y eso nos indica que hay heterogeneidades en la subducción y eso es lo que tenemos que estudiar un poco más, que hay una posible deformación que podría estar asociada a la terminación de la falla del Motagua y eso nos importa porque queremos ver cómo la falla del Motagua transfiere su deformación a otras estructuras y también que en el que atraviesa los gravens, pues el modelo dice una cosa, ¿verdad? Pero los datos tienen unas como graditas y esas graditas nos indican que el modelo estaba como demasiado simple, pero para el GPS eso era lo que funcionaba, ¿verdad? Entonces no es solo un bloquecito, sino que ahí tenemos que modelar mejor y con más detalle las estructuras que acomodan la deformación. Eso quiere decir que tenemos un montón de trabajo, ¿verdad? Para la deformación asociada a la subducción, estamos trabajando con unos perfiles perpendiculares a la subducción.
Y pues así se ven hasta el momento, todavía hay que hacerles mucho trabajo, pero esto lo que nos muestra es que como son diferentes en diferentes regiones, que puede haber esas heterogeneidades que tratamos de observar con estos modelos de acá. Entonces eso es otra cosa que queremos estudiar. Y en el caso de Motagua, pues estamos haciendo muchos perfiles perpendiculares a la falla, y aquí lo que queremos ver es si pasa esto, que es bloqueo, o esto, que es creep. Y pues tenemos varios perfiles, sobre todo los que se encuentran entre estos dos azules, que parecen ser buenos candidatos para creep y que se comportan más o menos de esta manera. Entonces tenemos también que estudiar esto, ¿verdad? Porque esta fue como la exploración inicial de los datos que hicimos. Entonces, aparte de hacer esta exploración ya con más detalle, pues los otros pendientes son que tenemos que refinar el postprocesamiento de los datos de INSAR, mejorar cómo referenciamos el INSAR con respecto del GPS, hacer un análisis detallado del acoplamiento, o sea, del coupling, del locking en la subducción y también de la deformación a lo largo de las fallas, como el caso de Motagua. Buscar formas de separar la deformación en componente vertical y horizontal. Luego, incorporar los dos sets de datos para GPS e INSAR para hacer un modelado conjunto. Y luego, ya que esté eso, hacer análisis de las series de tiempo de INSAR en sitios específicos que nos llamen la atención. Entonces, ese es el chance que se viene y en eso es en lo que estoy trabajando. Entonces, con eso termino. Muchas gracias. Ustedes me cuentan si hay preguntas. Bien, creo que sí tenemos por aquí unas preguntas en el chat. Vamos a iniciar con la primera. Dice, bueno, dice por aquí Rojas Pau, ¿con cuánto tiempo de anticipación podemos saber que se puede producir un terremoto o un movimiento sísmico? 0. O sea, no tenemos manera de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Pero luego podrían hacerme la pregunta, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué onda con eso de los sistemas de alerta sísmica, ¿verdad? Como así. Y en esos casos lo que ocurre es que cuando ya se produjo un terremoto, las ondas sísmicas comienzan a viajar, ¿verdad? Entonces, pensemos, por ejemplo, un terremoto que ocurre en la subducción. Entonces, yo voy a tener sismógrafos que están en la costa. Entonces, cuando los sismógrafos de la costa detectan estas ondas y confirman que es un terremoto digno de mencionar, entonces mandan una alerta. Esa alerta es una señal que entonces sería como una señal que viaja a la velocidad de la luz. Esa señal viaja más rápido que las ondas sísmicas. Entonces empieza la carrera entre las ondas sísmicas y la señal que estoy mandando para una alerta, digamos que la mandamos a la ciudad de Guatemala. Entonces a los de la ciudad de Guatemala les estamos diciendo que tienen segundos para resguardarse. Y eso es lo más que se puede hacer. O sea, en algunos lugares se logra tal vez un par de minutos, ¿verdad? Pero siempre, o sea, si el terremoto ocurre cerquita, que tu alerta ni que nada, pues, o sea, eso no hay nada que me avise. Si el terremoto ocurre a una cierta distancia y tenemos un sistema de alerta temprana, entonces de esos terremotos que ocurren lejitos, sí nos pueden dar una alerta de que ahí viene. Pero es una alerta de segundos. Si mucho, un par de minutos, dependiendo del lugar, ¿verdad? Pero eso, la alerta se basa en que el terremoto ya ocurrió y ya algo lo detectó y me está avisando a otro lado que ya te va a llegar, ¿verdad? Pero saber cuándo va a ocurrir, no podemos. Ok, gracias. Entonces aquí a mí me surge como realmente como comentario o mi observación que realmente estos estudios lo que nos pueden ayudar es a prevenir, probablemente porque con los resultados pues se puede tener una idea de la magnitud con la que va a ocurrir un sismo. Entonces, son como un sistema nos puede, desde ese punto de vista, como un sistema de prevención en cuanto a magnitud. ¿Es así? Sí, lo que digamos que no podamos predecir no quiere decir, tiremos la toalla, ya no estudiamos nada, pues porque no se puede hacer nada, sino que al contrario, la idea es que tenemos que tratar de conocer todas las posibles fuentes sísmicas que tenemos, y conocerlas implica saber qué está haciendo cada una, ¿verdad? Saber en qué se está gastando su energía sísmica, qué tanto está acumulando, qué partes de la falla pueden romperse, y cuando se rompen, de qué tamaño pueden ser los sismos que puede producir. Hay también un análisis probabilístico que se puede hacer que nos indica, por ejemplo,
cuántos terremotos, de qué magnitud pueden ocurrir cada tantos años, ¿verdad? Y entonces no me dice cuándo va a ocurrir, pero me da una idea de con qué frecuencia pueden ocurrir ciertos sismos, en qué fallas sí, en qué fallas no, etcétera. Entonces, eso nos ayuda, por ejemplo, para el ordenamiento territorial, que es algo que el ordenamiento territorial debería pasar por la ciencia, ¿verdad? O sea, sacar fundamento de para qué se puede usar un área dependiendo de las distintas amenazas, riesgos que puedan existir. Nos sirve también para que entonces estemos siempre preparados, ¿verdad? Aquí en Guatemala hay que tener claros que terremotos pueden haber en cualquier momento y pueden venir de la subducción, que es donde más frecuentemente los tenemos, pero pueden venir del Motagua, o sea, no sabemos cuándo nos va a tocar uno como el del 76. Entonces eso quiere decir que siempre tenemos que estar preparados para un terremoto. Y mientras tanto nosotros seguimos picando piedra, ¿verdad? Y estudiando las fallas, estudiando qué están haciendo y todo para ir mejorando nuestro conocimiento de la amenaza que tenemos, de modo que podamos prepararnos mejor. Muchísimas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta aquí vía Facebook de Vivian de Ruiz. Dice, ¿el hundimiento que provocó el agujero en Villanueva, en donde murieron 2 personas, se debe a fallas o es por el asfalto que se debilitó por haber construido en un lugar no adecuado? Ahí habría que ver al final a qué llegaron los informes de la gente que hizo directamente los estudios, pero hay varias cosas que pueden provocar hundimientos de ese tipo, ¿verdad? Primero, si tenemos construcciones de drenajes o de salidas de agua a las cuales no se les da mantenimiento, pues al principio funcionan muy bien, ¿verdad? Pero después, si las tuberías se rompen y el agua se empieza a filtrar, esa agua puede comenzar a socavar el suelo que está alrededor. Y mientras tanto, nosotros arriba caminándole encima aquello y no nos damos cuenta, ¿verdad? Hasta que llega un momento que el socavamiento es tal que ya el material no resiste y se rompe y ocurre un hundimiento. Si a eso se le agrega que esto esté construido en una zona que puede tener fallas, eso facilita también que el área se debilite y que pueda entonces presentar un agujero. Pero si se dan cuenta, en Guatemala está el de Villanueva, hubo uno en la zona 6 hace no sé cuántos años, ahí ha habido diferentes casos. Y uno de los problemas enormes que tenemos es que muchas de todas estas construcciones que servían para drenajes, tanto de agua de lluvia como de aguas servidas, etcétera, se diseñaron hace muchísimos años para una ciudad que era mucho más pequeña, con mucha menos gente, y estaban nuevos, ¿verdad? Ahorita ya están viejísimos, desgastados, no se les dio el mantenimiento y además están soportando una descarga que corresponde a una ciudad que ya no es la misma para la cual fueron construidos. Entonces, es bien importante que se mapee dónde están todas esas cosas, porque a veces dicen que no se sabe, que la MUNI no sabe porque tendría que saber no sé quién, que no sé quién dice que no, que es la MUNI la que debería saber. Entonces ahí habría que ver que se mapee todo esto, que se vea cómo está, qué está funcionando, qué no, que se arregle lo que haya que arreglar y que todas estas vías de drenajes que se construyan ahora ya estén adaptadas a la cantidad de personas que habitan, al peso de los carros que pasan encima, a la cantidad de agua que se produce en las casas, en los negocios, en los edificios, etcétera, que tiene que pasar por ahí, a cómo se drena la lluvia ahora que hemos cubierto de concreto todo y entonces el agua ya no se absorbe como normalmente se hacía. O sea, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta en el diseño urbano. Y eso es algo que es muy importante hacer. Pero sí, todo influye. O sea, si las cosas están pasando por fallas, eso va a facilitar que ocurran este tipo de cosas. Pero aún sin las fallas, si no se da mantenimiento, si hay filtrados, si hay sobrecarga, etcétera, también pueden ocurrir. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar. Tenemos una pregunta más por acá. Mario de la Cruz, creo, nos pregunta por acá. Dice, con los datos expuestos, las diferentes modelaciones, ¿se podrá llegar en algún momento a predecir un terremoto con cierta aproximación de tiempo y lugar? Por favor.
todavía no estamos ahí. O sea, de hecho, estamos como bien lejos todavía de poder hacer esto, porque los sistemas que producen los terremotos son sumamente complejos y entonces nosotros hacemos muchas simplificaciones a la hora de estudiarlos porque es donde estamos, ¿verdad? La ciencia pues va a seguir caminando y ya veremos a qué llegamos, pero a donde estamos ahorita no se puede. Lo que hay que aclarar es que una predicción como tal tiene 3 componentes, ¿sí? La predicción tiene dónde y dónde no es en la zona de subducción, ¿verdad? Sino que tiene que ser en qué parte de la zona de subducción, no puede ser una cosa así incierta. Entonces dice, ¿dónde? Tiene que decir cuándo y cuándo tampoco es en los próximos 5 meses, ¿verdad? No, cuándo es exactamente cuándo es que va a ocurrir, ¿verdad? La fecha en la que creo que va a ocurrir el terremoto, por lo menos. Y tiene que incluir la magnitud, el de qué tamaño. Entonces, si no tengo esos 3 factores, yo estoy ahí solo suponiendo cosas, no estoy haciendo realmente una predicción. Entonces, eso no lo podemos hacer. Ahora, hay una cosa que es lo que se entiende como pronóstico, ¿verdad? Que no es una predicción, sino que está basado en una cuestión más bien probabilística, que era lo que les decía, ¿verdad? Que uno puede decir, por ejemplo, en esta falla se pueden producir terremotos de X tamaño cada tanto tiempo, así como por ejemplo lo que estimamos para México, ahora que teníamos que para ese segmento de la subducción se puede producir por lo menos un terremoto de magnitud 7 o mayor una vez por siglo. Entonces, eso nos da una idea de qué cosas pueden ocurrir, en qué partes, pero no me dice exactamente cuándo, no me dice exactamente si va a ser esa magnitud u otra, porque a veces a la cosa le da la gana romperse por completo, a veces se rompe solo un pedacito, etcétera. Entonces hay diferentes cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, no estamos ahí. Eso no quiere decir que no haya que hacer esfuerzos por tratar de llegar a un punto en nuestra ciencia en el que se pueda hacer esas predicciones, pero todavía estamos muy lejos. O sea, alguien que le diga ahorita a uno que puede predecir terremotos está mintiendo. ¿Sí? Y los casos en los que le han pegado ha sido por pura casualidad y porque no le cuentan a uno todos los casos a los que no le pegaron. El único que llega a las noticias es el que sí, pero hay otros 20 que no predijeron nada, pues, y esos no los cuentan, ¿no? Entonces, no podemos, pero ojalá algún día sí podamos. Por eso hay que hacer ciencia, y hay que estudiar ciencia, y hay que ver que mucha gente se dedique a esto hasta que por fin lo logremos. Gracias por la respuesta. Tenemos otra pregunta aquí de Miguel Ruiz. El mito que se cuenta sobre un gran terremoto cada 50 años, ¿qué tan cierto es? Pues no sé cuál es el mito realmente. Lo que ocurre es que uno para ciertas fallas puede indicar que era lo que les decía, ahora que uno puede decir que en promedio cada X cantidad de años se tiene un terremoto de tal tamaño. Hay un gran terremoto, ¿de cuánto es? ¿De 7? ¿De 8? ¿En dónde? ¿Para qué falla? Entonces, en todo caso, para ver esas cosas había que ir a buscar, ok, pensemos, bueno, para la zona de subducción, cuando dicen que es el periodo de retorno, esa palabra de periodo de retorno nos dice como que cada cuántos años podemos tener un terremoto de una cierta magnitud específica. Entonces, es un dato que va a depender de la magnitud y que nos dice más o menos en promedio cada cuántos años tenemos uno de esos, ¿verdad? Y eso no quiere decir que yo no pueda tener, digamos que fuera así, que cada 50 años tengo un terremoto de magnitud 7.5 en la zona de subducción. Yo puedo tener uno hoy y luego puedo tener uno al mes siguiente. Y eso no quiere decir que el pronóstico de cada 50 años no esté correcto, porque en realidad lo que se hace es un promedio de un montón de eventos que no ocurrieron exactamente cada 50 años, sino que cuando yo cuento los que ocurrieron seguidito con los que ocurrieron con 100 años de distancia, al hacer la media me sale 50 años. Entonces, ahí es donde es importante, por ejemplo, que entendamos un poquito de qué significan los datos, ¿verdad? De cómo se entienden, cómo se manejan las estadísticas, etcétera, ¿verdad? Para que entonces cuando a mí me digan que estoy hablando de un periodo de retorno o que me están diciendo en promedio cada cuánto ocurren,
nosotros entendamos que no quiere decir que ocurrió uno hoy y cabal dentro de 50 años va a ocurrir el otro, ¿verdad? Sino que eso tiene otro significado. Entonces, por eso es que grupos como el de ustedes, ¿verdad? Que les gusta aprender de ciencias en general y todo, pues es bueno que existan porque entonces aprenden el manejo de estos datos y entonces eso les ayuda a interpretar mejor la información, ¿verdad? Y entonces puedan ver quién está dando información verídica y quién les está dando puros cuentos, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otras preguntas por acá en el chat que ya fueron contestadas en el transcurso de algunas de sus respuestas que usted nos ha venido exponiendo, doctora. Vamos Ay, a qué bueno. ver por acá, tenemos por acá. Tenemos por acá, creo que cerramos con esta. En la falla que se tiene en Misco y que llega hasta Villanueva, dice, ¿qué se podría esperar? Creo que cerramos con esto. Esa es una de las fallas que forman el complicado graben de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Que no es una fallita, sino que son varias fallas que cierran al valle de la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿se pueden esperar sismos? Sí, por supuesto que se pueden esperar sismos. ¿Cada cuánto? Pues no sabemos, no sabemos en qué momento pueden generar sismos grandes o pequeños, pero por ejemplo, lo que sí sabemos es que si pensamos en lo que hemos visto pasar, ¿verdad? Cuando ocurrió el terremoto de 1976, pues estaba el terremoto grande, ¿no? Que ese fue en la falla del Motagua, pero luego de ese terremoto, como las fallas estas del Graben están conectadas en alguna medida a la falla del Motagua, pues entonces como que parte de esta fuerza que se repartió activó el Graben y entonces dos de las réplicas más grandes que tuvo ese terremoto ocurrieron en esa falla y entonces el problema con las réplicas es que en general, aunque no sean tan grandes como el sismo inicial, como las estructuras ya están debilitadas, entonces ya no se necesita mucho para que se caigan, ¿verdad? Entonces, ya cuando ocurren estas réplicas, aunque sean más pequeñas, de todos modos, causan mucha destrucción porque solo terminan de botar lo que se quedó flojo de la primera pasada, ¿verdad? Y entonces eso fue lo que pasó, que estas dos réplicas que fueron las más grandes ocurrieron justamente en esas fallas. Entonces, sabemos que si se activara un terremoto grande en la falla del Motagua, lo más probable es que los graves contesten, ¿no? Entonces también tengan sismos por ahí. Y también los estudios que estamos haciendo ahora indican que mucha de la deformación que acomoda la falla del Motagua, cuando ya se nos acaba la falla, está siendo transferida al Graben. Entonces, eso es algo que todavía no entendemos bien, o sea, que no lo conocemos a fondo y que estamos estudiando, ahora porque eso nos indica que la peligrosidad que le asignamos a estas fallas es mayor de la que pensamos. Entonces, la moraleja es, como de todos modos no sabemos cuándo van a ocurrir los terremotos, lo que sí tenemos que saber es que esas fallas, aunque no les pongamos mucho coco, son importantes y están acumulando energía. Entonces, tenemos que estar preparados para la posible ocurrencia de un sismo que ya no sea de los pequeñitos que no muy sentimos, sino que un sismo ya un poco más serio. Acuérdense que ahí los sismos serían más bien superficiales y entonces, aunque no sean tan grandes como son tan cerca de la superficie, pueden causar movimientos de suelo muy fuertes, ¿no? Entonces pueden ser destructivos, aunque no sean tan grandes. Ok, doctora Beatriz, muchas gracias. Y creo que de ahí radica la importancia de implementar pequeños simulacros, ¿verdad? Estos que se ejecutan con los niños desde los más pequeños, ¿verdad? Como parte de la preparación que usted mencionaba, ¿verdad, doctora Beatriz? Sí. Muy bien, yo creo que cerramos este espacio, el espacio de preguntas, doctora. Queremos agradecerle ahí por su paciencia ahí, y su disponibilidad de ir contestando algunas de las interrogantes que ha estado lanzando nuestra audiencia. Voy a darle paso a la lectura del diploma que se le extenderá eh, por su ponencia el día de hoy. Vamos a ver, por acá está el espacio, permítame un momentito, doctora. Por acá.
No sé si pueden ver mi pantalla. Todavía no. Todavía no. Bueno, permítame un momentito. Estoy acá del teléfono que vamos a... Acá, permítame, doctor. Entonces, vamos a ver. Humberto, no sé si lo puede leer ahí, por favor. Ah, gracias. Ahorita voy para allá. Ok. Gracias, muy amable. Entonces, el diploma dice de la siguiente manera: los pitagóricos otorga el presente diploma a Beatriz Consenza Muralles por impartir la conferencia denominada Aplicaciones de la geodesia al estudio del ciclo sísmico, los casos de Jalisco, México y, permítanme, vamos a ir acá, ahí estamos, y Centroamérica Norte. Se realizada el 25 de mayo de 2023 con un tiempo de desarrollo aproximado de 1 hora con 30 minutos. Aparece la fecha hoy, Guatemala, 25 de mayo del 2023. Y aparece la firma ahí de todos los integrantes del grupo de los pitagóricos. Así es, muchísimas gracias, Beatriz, gracias por su tiempo. Y Gracias a ustedes por el espacio y qué bueno, qué alegre poder compartir con ustedes en esta ocasión. muchísimas gracias también a nuestra audiencia, muchas gracias por su sintonía y siempre los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, principalmente la de Facebook, que nos pueden encontrar como Los Pitagóricos, y nuestra página de YouTube, que también se encuentra como Los Pitagóricos. Doctora Beatriz, para mí es un gusto saludarla a la distancia, es un gusto conocerla. Esperamos tenerla en una próxima oportunidad por acá. Yo creo que quedaron algunos puntos importantes en que profundizar aún, porque es un tema bastante extenso. Sin embargo, pues esperamos que se pueda dar una oportunidad en que podamos charlar una vez más. Muchísimas gracias a todos y que tengan una bendecida noche. Gracias, feliz noche.